Bendiciones, soy la pastora Milady Castellanos. Para mí es un privilegio poder estar aquí en este día y poder compartir una palabra de parte del corazón de Dios para cada uno de nosotros. La palabra es como espada de doble filo, va a cortar hacia allá, pero también hacia acá. Y antes de comenzar con la palabra que Dios me dio para el pueblo en este día, quiero compartir con ustedes una historia que compartí la vez pasada que prediqué aquí. ¿Por qué quiero compartirla una vez más? Porque es una historia que impactó mi mujer interior, una historia que impactó mi ser. Y quiero compartirla con ustedes porque sé que no todos la escucharon. Y la historia se trata de un grupo de estudiantes, de un maestro que lleva a un grupo de estudiantes a un museo. Este museo es la casa de John Wesley, un reformador de los 1700. Y el maestro lleva a este grupo de estudiantes, están estudiando teología y le quiere enseñar el lugar donde este hombre vivía. Llega el grupo de estudiantes a este lugar y el maestro se dedica a ir habitación por habitación a enseñarles a los estudiantes la casa de John Wesley. Cada vez que va a cada diferente habitación le explica lo que allí hacía John Wesley con su familia, hasta un momento dado que llegan a la habitación donde descansaba John Wesley. Allí uno de los estudiantes hace una gran observación y se da cuenta que en el piso, al lado de la cama, hay unas marcas. Y el estudiante le pregunta al maestro, maestro, ¿qué significan esas marcas que hay en el piso al lado de la cama de John Wesley? El maestro le explica al estudiante y al grupo de estudiantes: las marcas que ustedes pueden observar en el piso son las marcas donde John Wesley todos los días se arrodillaba a orarle a Dios. Aquí no solamente él descansaba, aquí también él oraba y buscaba la presencia del Señor. Los estudiantes, complacidos con la respuesta del maestro, salen de la habitación y continúan con su gira, con su gira, ¿sí? Continúan viendo la casa de John Wesley hasta que llega el momento dado donde tienen que partir, tienen que regresar. Pero cuando el maestro se da cuenta, le falta un estudiante. Y el maestro, un poco asustado, deja a los estudiantes y sale a buscar a este otro estudiante. Lo busca por cada habitación y no lo encuentra. Yo me imagino el susto de ese maestro y la responsabilidad tan grande que tenía. Pero cuando llega a la habitación donde descansaba John Wesley, se da cuenta que ese estudiante está allí arrodillado en el mismo lugar donde John Wesley oraba, donde John Wesley buscaba de la presencia y el rostro de Dios. El maestro se para en la puerta y observa y escucha la oración de este estudiante. Aquel estudiante con sus manos alzadas estaba orándole al Señor y diciéndole al Señor estas palabras: Señor, haz conmigo como hiciste con John Wesley. Señor, mírame, estoy dispuesto que hagas conmigo como hiciste con él. Señor, comienza un avivamiento conmigo. Señor, heme aquí. Comienza conmigo, Señor. Yo estoy dispuesto. El maestro, sorprendido de lo que estaba escuchando, se acerca al estudiante y le dice: nos tenemos que ir. En ese momento, en aquel lugar, en ese momento se levantó el gran evangelista Billy Graham. Señor, haz con nosotros como hiciste con ellos. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Dios mío, por el privilegio, por la honra, Dios mío, de podernos llamarnos tus hijos. Señor, en esta hora nos presentamos ante ti, Señor. Levantamos también las manos, Señor, y te pedimos, Señor, que hagas con nosotros, Padre, tu perfecta voluntad, Señor. Comienza con nosotros, Dios mío. Comienza conmigo, comienza con cada persona, Dios mío, que está al alcance de mi voz. Comienza con cada persona, Dios mío, que en esta hora levanta los brazos, Dios mío, y te dicen: heme aquí, Señor. Comienza conmigo.
Comienza en mi casa, comienza con mi familia, comienza con mi comunidad, Dios mío. Estamos dispuestos, Señor. Estamos aquí, Señor. Comienza con nosotros, Señor. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor. Te doy gracias por el privilegio, Dios mío. Te doy gracias por la honra, Dios mío, de poder servirte, Señor. En esta hora, Dios mío, te presento cada corazón, Dios mío, que yo sé que ya tú has preparado, Dios mío, para la semilla que ha de ser sembrada, Dios. Y te pido, Espíritu Santo de Dios, que tú le des el crecimiento a esta semilla como solamente tú sabes hacerlo, Dios. Que esta semilla germine, Señor, y que dé fruto, Padre, un fruto bueno, un fruto delicado. Dios mío, te damos gracias, Señor. Te damos gracias en el nombre poderoso de tu Hijo amado, en el nombre de Jesús. Padre, gracias. Gracias, Dios mío. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Quiero que me acompañen a Hebreos 11:1. La palabra dice así: es pues, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Como todos sabemos, estamos viviendo momentos históricos, momentos que de ninguno de nosotros, probablemente yo por lo menos, no me esperaba vivir. Una pandemia, miedos, temores, pérdida de seres queridos, enfermedades, terremotos. Y podemos seguir nombrando todas las cosas que están sucediendo en nuestra sociedad hoy por hoy. Pero también yo sé una cosa, que este es el tiempo de la iglesia de Cristo. Este es el momento de resplandecer. Este es el momento de poner en práctica lo que por tantos años hemos escuchado, hemos estudiado y hemos aprendido. Es hora de demostrar quién vive en nosotros. Es hora de demostrar quiénes somos a través de Él, a través del Espíritu Santo de Dios. Es un gran momento para la iglesia. Este es un momento en que la iglesia se levantará. Este es un momento donde la iglesia demostrará quiénes nosotros somos, quién es Él a través de nosotros, porque es Él a través de nosotros, porque Él vive en nosotros, Él vive, Él está vivo dentro de nosotros. Hace unos meses atrás, en el mes de marzo, Pastor Roberto Candelario, el pastor rector de esta casa, estuvo predicando sobre el tema venciendo tus temores. ¿Cómo podemos manejar o vencer nuestros temores? Y usó una escritura que sin él saberlo ministró mi ser. Porque en esos momentos yo estaba pasando por un momento difícil. En ese momento yo estaba pasando por la pérdida de mi esposo. Hacía simplemente una semana donde habíamos enterrado a un ser que yo amaba. Yo estaba pasando por una tormenta. Yo estaba pasando por un momento difícil. Y esa escritura se encuentra en Isaías 43:1. Quiero que me acompañen ahí. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, creador mío, creador tuyo. Oh Jacob y formador tuyo. Oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, escúchame bien, dice, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Qué tremenda esta palabra, qué gran exhortación para nuestras vidas. Esta palabra me indica que nuestra fe va a ser probada, que vamos a pasar por tormentas en la vida, pero que Él es nuestro Redentor, porque somos de Él. Dice esa escritura, mío eres tú. Qué sello tan poderoso, qué sello nos marcó, somos de Él. Que no importa por las tormentas, no importa la enfermedad, no importa la pandemia, no importa los terremotos, no importa lo que estés pasando en el día de hoy, tienes un sello. Eres
de Él. Eres de Jehová, dice la palabra, soy tu Salvador, el que te salva en medio de las tormentas, el que te salva en medio de los problemas, de las circunstancias difíciles. Esa palabra penetró en lo más profundo de mi ser, porque yo pude entender en ese momento que yo estaba pasando por esa tormenta, por esa crisis, por esa tormenta. Las tormentas son pasajeras, las tormentas pasan. Y en ese momento yo estaba pasando por una angustia. Y esta palabra vino a impregnarse en lo más profundo de mi ser. Si son tan amables, también quiero que me acompañen a 1 de Pedro capítulo 1, versículo 7. La palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios tiene un efecto en nosotros extraordinario. La palabra de Dios viene a darnos vida y vida en abundancia. En 1 de Pedro capítulo 1, versículo 7 dice así: en lo cual vosotros os alegréis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba nuestra fe, que va a ser sometida a prueba nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegréis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Como sabemos, el evangelio de Pedro fue escrito para los judíos cristianos que fueron expulsados de Jerusalén, pero también para todos los creyentes en todo lugar. Eso quiere decir que te incluye a ti, me incluye a mí. No nos está dejando fuera. Esta palabra fue escrita para nosotros, que quiere decir que vamos a pasar por pruebas, que nuestra fe va a ser probada. Quiere decir que nos indica que la fe será sometida a pruebas, que la fe es más preciosa que el oro. Y según el oro se prueba con fuego, asimismo nuestra fe será probada. ¿Pero para qué va a ser probada? Para alabanza, gloria y honra, cuando Jesucristo se ha manifestado a través de nosotros. ¿Y cuándo Jesucristo va a ser manifestado a través de nosotros? Cuando estamos pasando por las pruebas. En Santiago capítulo 1 versículo 2 quiero poner un fundamento de la palabra sobre nosotros. Y en Santiago capítulo 1 versículo 2 dice así: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, escúchame bien, si alguno de vosotros tenéis falta de sabiduría, pídasela ¿a quién? ¿A Facebook? ¿A Twitter? ¿A Instagram? No. Dice, pídala a Dios, el cual da a todos. No solamente a mí, no solamente a ti. Dice, a todos los que le pidamos, le dará abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero hay una condición. Dice, pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la ola del mar, que es arrastrada por el viento y echada de parte a otra. Nos exhorta que no podemos ser como las olas del mar. Vemos en esta escritura que nos exhorta a varias cosas. Nos exhorta a que tenemos que estar alegres, y ven en las tribulaciones, y ven en las tormentas. Tenemos que estar alegres, no importa en la condición en que estemos viviendo en ese momento. Aunque estemos viviendo en momentos de tribulación, dice la palabra que estemos alegres, gozosos, porque lo que viene para nuestra vida es bueno. Dice que produce en nosotros paciencia. Ay, esa palabra paciencia. ¿Cómo la paciencia va a ser manifiesta en nuestra vida?
a través de las circunstancias, a través de las situaciones difíciles. Pacientemente, decía el salmista David, pacientemente espera en Jehová. Él inclinó su oído, está atento al clamor de su pueblo. Dice también que tenemos que ser perfectos y cabales. Tenemos que tener conciencia de las cosas que hacemos. La próxima cosa que estas escrituras nos enseñan es que tenemos que ser sabios. Pero nos exhorta también que si alguno de nosotros nos falta sabiduría, que se la pidamos a Él y Él nos las dará abundantemente. Otra de las cosas que nos enseñan estas escrituras es que no podemos ser de doble ánimo. La persona, el hombre de doble ánimo es inconstante. Hoy está alegre, mañana está triste. Hoy llora, mañana se ríe. Hoy sí, mañana no. La palabra dice que no podemos ser inconstantes. Que nuestro sí sea sí. Que estemos gozosos, no importa lo que estemos pasando. Que nuestro gozo está en Él. Él es nuestro gozo y nuestra fortaleza. Que nuestra esperanza tiene que estar puesta en Él. Que nuestra fe tiene que estar puesta en Él. Y cuando nosotros ponemos nuestra fe, nuestra confianza, nuestro gozo en Él, créame, mis hermanos, que no importa las circunstancias, vamos a sentir paz en nuestro ser. Vamos a sentir gozo en nuestro ser. Y gozo y estar alegres no es solamente estar todo el tiempo riéndonos. Eso no es lo que dice la palabra. Va más allá. Es tener ese contentamiento dentro de nosotros, sabiendo y reconociendo que Dios sabe todas las cosas. Sabiendo y reconociendo que nuestros pasos están guiados por Él. Sabiendo y reconociendo que somos de Él. Sabiendo y reconociendo que Él nos ha sellado. Que Él es nuestra salvación. En Hebreos 11:1, como vimos, nos dice claramente lo que es fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero yo he escuchado tantas veces y he estudiado tantas veces Hebreos 11:1 y me llama la atención cómo comienza. Es pues. Y eso a mí me da curiosidad buscar en la palabra. A mí, yo quiero saber. Yo quiero aprender, yo quiero conocerlo más. Yo quiero que Él sea revelado a mi vida, a mi corazón, en mi mente, en mi espíritu. Y entonces me fui a buscar. Es pues. ¿Por qué dice es pues? Y me fui, quiero que me acompañen en Hebreos 10:35. Vamos, busca ahí en tu Biblia. Busca en tu teléfono, prende tu teléfono, busca la Biblia en tu celular o donde la quieras, tu Biblia en papel, como se te haga más fácil. Y acompáñame a Hebreos 10:35 al 39. Y dice la palabra así: por lo tanto, no pierdan la confianza, que lleva consigo una gran recompensa. Lo que ustedes necesitan es tener paciencia. ¿Para qué? Para que una vez que hayan hecho la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido darnos. Porque dentro de muy poco, escúchame bien, iglesia, porque dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir, vendrá y no tardará. Pero el justo, escúchame bien, iglesia, el justo por la fe vivirá. Y si se vuelve atrás, no será de mi agrado, dice el Señor. Pero nosotros, pero tú y yo, pero nosotros no somos de los que retrocedemos. Pero nosotros no somos de los que vuelven atrás y se pierden, sino de los que tienen fe y salvan su alma. Sabemos que esta escritura fue escrita para estos judíos que, conociendo la verdad, muchos de ellos por miedo, por temores, estaban regresando a judaizar. Cuando la verdad ya se había revelado a sus vidas, cuando ya se le había revelado, estaban regresando atrás por miedo, por temores. Por eso le dije al principio que yo sé que este es un tiempo para la iglesia, porque nosotros no somos de los que retrocedemos, nosotros somos de los que vamos hacia el frente, corriendo hacia la meta, sabiendo y reconociendo que lo que Él ha dicho, que el que va a venir vendrá y no se tardará.
Nosotros somos de los que no retrocedemos. Tú no retrocedes, yo no retrocedo. Yo sé el Dios que yo he creído. ¿Sabes tú el Dios que le has creído? Al Dios que has conocido en la palabra. Pues tú también eres de los que no retrocedes a tu vieja criatura, lo que hacías antes, sino que quieres conocer más, quieres buscarlo más. En Hebreos 11:6 dice así: en realidad, sin fe es imposible. Escúchame bien, es imposible. Es imposible. Dile al que está a tu lado, es imposible. Dile al que está a tu otro lado, es imposible. Y si estás solo en tu hogar, si nos estás viendo y estás solo, dilo a ti mismo. Es imposible. Sin fe es imposible agradar a Dios. Ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a los que buscan con sinceridad. La palabra imposible significa que no puede ser, que no puede ocurrir o realizarse. Quiere decir que no importa las obras, no importa lo que tú hagas, no importa cuántos sacrificios tú puedas ofrecerle a Dios, no importa cuánto tú dices que trabajas para Dios, no importa cuántas veces tú vayas a la iglesia, no importa cuántas veces te conectes a diferentes ministerios en el internet. Si no tienes fe, malas noticias, no agradas a Dios. Porque la palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Este mensaje que Dios me ha dado para mí y para ustedes es para 3 tipos de personas. Es para los que están pasando por una tormenta. Si en estos momentos tú estás pasando por momentos difíciles. Es para los que han pasado tormentas, por lo que han pasado por momentos difíciles. El segundo grupo de personas es por lo que están pasando en estos momentos por una tormenta. Posiblemente el virus del COVID te ha visitado o ha visitado tu familia, un vecino. O simplemente te quedaste sin empleo y estás pasando por una tormenta. El tercer grupo de personas es a los que van a pasar por una tormenta, que todavía no saben que van a pasar por una tormenta, pero pasarán por una tormenta. Quiere decir que este mensaje es para todos nosotros. Porque si has pasado por tormentas o estás pasando por una tormenta o vas a pasar por una tormenta, esta palabra es para ti en este día. Honestamente, yo le digo, mis hermanos, yo no fuera la mujer que yo soy si yo no hubiese pasado por tormentas. Y sé que posiblemente en el camino me vaya a encontrar con olas que azoten mi barca, con olas que traigan temor. La palabra sabemos y lo hemos escuchado tantas veces que la palabra está llena de no temas. Más de 365 veces en las Escrituras el Señor nos dice no temas. ¿El por qué? Porque vamos a confrontar el temor. Porque el temor llega a nuestra vida. Porque el temor va a venir a confrontar nuestra fe. Porque nuestra fe va a ser probada como el oro. Y hay una historia en la Biblia que aquí era el punto en que quería llegar. Quiero que me acompañen a el libro de Marcos 4:35-41. Ahí hay una historia donde habla de una gran tempestad, de una gran tormenta, donde los discípulos son confrontados. Esta historia tiene lugar en el mar de Galilea, que en sí no es un mar, es un lago, pero es grande, es un lago de agua dulce. Pero es tan grande que lo consideran, por sus características, lo consideran un mar. Y dice la palabra que allí junto al mar estaba Jesús junto a una barca.
enseñándole a la multitud principios de reino, tales como la parábola del sembrador, la parábola del crecimiento de la semilla, la palabra de la semilla de mostaza. Quiere decir, estaba enseñando lo que en sí es la fe. El mar de Galilea está 209 metros debajo del nivel del mar. Mide aproximadamente 21 kilómetros de largo y 13 kilómetros de ancho. Está entre montañas y en ese mar ocurren unos acontecimientos producidos por las corrientes de los vientos cálidos y los vientos fríos. Cuando esas corrientes de viento se encuentran, se producen unas tormentas. Dato importante de esta historia es que los protagonistas de esta historia, la mayoría de ellos son pescadores. Pero no solamente son pescadores que conocen los principios de pesca, conocen los principios de lo que es el mar, de lo que son los lagos, también vivían alrededor de este lugar. Quiere decir que estos pescadores, estos discípulos, sabían los acontecimientos que sucedían en este lugar, porque eran acontecimientos que pasaban frecuentemente. Quiere decir que posiblemente anteriormente de esta historia ellos habían tenido también que pasar por ahí en momentos de tormentas. Y si me acompañan, vamos a leer la palabra. Y la palabra dice así: ese día al anochecer, después de un día largo, del Señor haber estado enseñando principios de fe, principios de reino, dice que al anochecer, me imagino el agotamiento, el cansancio que Jesús tenía. Pero dice, ese día al anochecer, les dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado. Dile a la persona que está a tu lado, crucemos al otro lado. Crucemos al otro lado. Ven, acompáñame. Crucemos al otro lado. Dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaba a hundirse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. ¿Qué hacía Jesús? Durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. Maestro, dice la palabra que gritaron. Maestro, yo me imagino el desespero. Yo me imagino los discípulos pensando, qué irresponsabilidad. ¿Cómo es que Él puede estar durmiendo en momentos en que nosotros estamos desesperados, con miedo, con temores? El agua está azotando la barca, el agua está entrando, nos está hundiendo y Él durmiendo. Yo me imagino el desespero, los gritos de desesperación. Maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? ¿No te importa que nos ahoguemos, Señor? ¿No te importa por lo que yo estoy pasando, Señor? Dice la palabra en el versículo 39. Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar: silencio, cálmate. Dice la palabra, el viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Y luego le pregunta a los discípulos, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Por qué tienen tanto miedo? Dijo a sus discípulos, ¿todavía no tienen fe? Te pregunto yo a ti, ¿todavía no tienen fe? Ellos estaban espantados y se decían unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Yo no sé si las olas de las circunstancias están azotando tu barca. Yo no sé si los vientos se han unido y están azotando tu barca. Yo no sé si las aguas están entrando a tu barca, los pensamientos han entrado a tu mente y has pensado que el Señor está dormido
Y has pensado que el Señor no escucha y no está pendiente y no le importa tu situación. Yo no sé si tú has pensado que a través de las circunstancias y de las cosas que están pasando hoy por hoy en el mundo, piensas que el Señor está dormido y que no le importa lo que está sucediendo. Yo no sé qué ola está dando en tu barca. Yo no sé lo que está sucediendo en tu corazón. Yo no sé qué pensamiento has dejado correr en tu mente. Posiblemente has pensado que Él está ahí acostado. Tu fe tiene que ser probada. La fe de los discípulos que andaban con Jesús, caminaban con Jesús donde quiera que Él iba, escuchaban las enseñanzas como tú y como yo, que escuchamos constantemente enseñanzas, que escuchamos, que estudiamos la palabra, que hemos conocido en la palabra el Dios maravilloso, el Dios poderoso, el Dios que tiene poder para decirle a la tormenta, calla. Pero hay momentos en nuestra vida cuando las olas se levantan, cuando los vientos nos estremecen, cuando pensamos que nuestra barca se está hundiendo, pensamos que Dios se olvidó de nosotros. Dios no se ha olvidado de ti, amiga, hermano. Dios no se ha olvidado de ti. Dios no se ha olvidado de mí. Aunque hayamos pasado por momentos de tristeza, de llanto, de dolor, yo le puedo decir, cuando uno pierde un ser querido, llega un momento en que te sientas y tú dices, Señor, ¿estás dormido? Señor, tú no me escuchas. Tú no escuchas mi llanto. Tú no escuchas mi dolor. Y el Señor te dice, es que ¿para dónde te llevo? Tu fe tiene que ser probada. Y las tormentas solamente vienen a probar nuestra fe. No vienen a matarnos. Había una palabra que los discípulos se les había olvidado. Y posiblemente a ti se te ha olvidado. Y por eso en esta hora el Señor me decía, recuérdales que le he hablado. Recuérdales que hay una palabra sobre mi pueblo. Recuérdales que aunque piensen que yo estoy dormido, hay una palabra que se cumplirá. Hay una palabra sobre mi pueblo que se va a cumplir. Esa palabra es la certeza, es la convicción de que se va a cumplir. Y Él le dijo a los discípulos, antes de zarpar al mar, les dijo, crucemos al otro lado. Esa palabra le tenía que bastar a ellos para saber que no importaba la tormenta, que no importaba los vientos, que no importaba los miedos y los temores que podían estar confrontando. Esa palabra los iba a llevar, esa palabra iba a cumplir el propósito en ellos. Amada iglesia, es tiempo de que te levantes, no importa que las aguas estén dando en tu barca. No importa que las aguas hayan entrado a tu mente, a tu corazón. Hay una palabra sobre la iglesia de Cristo. Una iglesia poderosa, una iglesia victoriosa, una iglesia que se levantará y resplandecerá. La palabra dice que somos la sal del mundo, que somos la sal de la tierra. Dice la palabra que vamos a resplandecer, que vamos a alumbrar. Dice la palabra que somos la luz del mundo. La oscuridad, las tinieblas, es ausencia de luz. Y si nosotros hemos sido llamados a ser luz en las tinieblas, es hora de que nos levantemos y comencemos a resplandecer. Que nos olvidemos un poco de la tormenta y nos levantemos y nos posicionemos. Tomemos nuestro lugar como iglesia de Cristo. Tomemos nuestro lugar de la palabra que se nos ha sido entregada.
porque Él está con nosotros. Él está con nosotros. Él es el que nos protege. Él es el que nos cuida. Sí, es verdad, hay unas realidades de las cosas que están sucediendo en este mundo. Sí, hay una verdad y unas realidades cuando pasamos por dolor. Hay una verdad y una realidad cuando pierdes un ser querido. Hoy sí, yo lo sé. Yo lo sé cuánto duele. Pero no se me puede olvidar al Dios al que le servimos. No se nos puede olvidar ese Dios todopoderoso, el que puede calmar la tempestad, el que le puede decir a los vientos: callen, cálmense, y todo llegará a la tranquilidad. Ese es el Dios al cual tú le sirves. Ese es el Dios al cual yo le sirvo, querida iglesia. Que no se nos olvide quién es Dios, quién es Él, no solamente quién tú eres, porque te envuelve solamente en ti, en ti, en ti. Los discípulos le decían: ¿no te importa que perecemos? Estaban enfocados en ellos. No pensaron, dice esa palabra, dice esa escritura, que junto con ellos salieron otras barcas. Detrás de ellos iban otras barcas. La escritura no registra si las barcas regresaron a puerto. La escritura no registra si llegaron al otro lugar o regresaron. Pero una cosa sí yo sé, que ellos sí llegaron a su destino. Porque Jesús le había dicho: pasemos, crucemos, vayamos. El Señor te dice en este día: hay una palabra sobre ti. Hay una palabra sobre tu vida. Hay una palabra sobre tu casa. Hay una palabra sobre tus hijos. Hay una palabra sobre mi vida. Hay una palabra que tienes que atesorar en tu corazón. Que el propósito de Dios en tu vida se cumplirá. Si Dios lo dijo, si Dios lo estableció, dice la escritura que tú eres de Él y que Él es tu Salvador, que tú eres de Él. Dice la palabra en el libro de Efesios que desde antes de la fundación del mundo Él te había llamado. Él te había predestinado para cosas grandes y maravillosas, para buenas obras, para predicar su palabra, para llevar una palabra de aliento, de consuelo a aquellos que se pierden. Esto no es solamente sobre ti, sobre mí. Es para aquellos que no tienen fe ni esperanza. Por eso tu fe tiene que ser probada. Porque lo que Dios va a hacer contigo, escúchame bien, lo que Dios va a hacer contigo, lo que Dios va a hacer conmigo, es grande. Es grande. Lo que los discípulos no sabían es que su fe estaba siendo probada. Porque para donde Dios los llevaba, se iban a confrontar con tormentas mayores. Se iban a confrontar no solamente con tormentas, se iban a confrontar con demonios. Y no solamente con demonios, con legiones de demonios. Por eso su fe estaba siendo probada. Si has pasado por pruebas, si has pasado por tormentas, si estás pasando por una tormenta, o si en el camino de tu vida te encuentras pasando por tormentas o vas a pasar por tormentas, esta palabra es para ti que me escuchas. Esta palabra es para tu corazón. Que no se te olvide que lo que Dios ha hablado en su palabra es para ti. Que no se te olvide al Dios que tú le sirves, el Dios que cumple su palabra. Dice la palabra que Él honra su palabra más que a Él mismo. Y lo que Él ha dicho sobre tu vida se cumplirá. Se cumplirá. Te lo garantizo, porque si la palabra lo dice. La palabra dice que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra permanecerá para siempre. Esta palabra es para ti que me escuchas. Esta palabra es para mí. Amada iglesia, te bendigo en esta hora. Declaro que la palabra se hace rema en tu corazón.
Que la palabra que el Señor ha dejado en sus escrituras se hace viva, se hace eficaz, que corta y separa. Y que nos levantaremos, escúchame bien, nos levantaremos como una iglesia poderosa, como una iglesia victoriosa. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Padre de la gloria. Te doy gracias, Dios mío, por el privilegio, Dios, que tú nos das de compartir tu palabra. Señor, gracias, porque esta palabra, Dios mío, sé, Señor, que nos llevará al otro lado. Que cruzaremos, Dios mío, posiblemente atravesaremos tormentas, Señor, pero llegaremos a nuestro destino, que es estar contigo. Tú nos has garantizado, Dios, una vida eterna, Padre. Señor, yo te doy gracias, que a través de las circunstancias y de las tormentas de la vida, tú nos haces más fuertes, Señor. Gracias, Dios mío, por el privilegio, por el honor y por la honra, Dios, de poder compartir. Dios mío, que esta palabra, Señor, traiga vida y vida en abundancia. Te doy gracias en el nombre poderoso de Jesús. Hermano, gracias por haberme dado el privilegio de entrar a sus hogares, de entrar a sus casas, de entrar a su vida, a su corazón. Yo les doy gracias. Los bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Bendiciones.